Le damos un aplauso al pastor Enos Mardones, hoy que nos va a compartir la palabra. Gracias, pastor. ¿Sí o no? Todos los chicos de 9 a 12 van a salir a evangelizar, los tíos de la escuela bíblica, y los demás se quedan acá. Por favor, pastor, que Dios le bendiga. Que el Señor les bendiga. Yo creo que muchas veces hemos dicho lo mismo después de un congreso, después de un seminario, uno dice, ¿qué voy a predicar yo? Pero sin duda que hemos sido muy bendecidos, de verdad, muy bendecidos. Yo creo que no solo el pastor Juan ha llorado estos días, yo también me la lloré toda. Impacta la obra de Dios, porque de alguna manera, muchas gracias, en algún momento de nuestra vida dejamos de contemplarla o dejamos de disfrutarla. Y nos ponemos, nos volvemos mecánicos en nuestra manera de servir a Dios o de vivir nuestra fe. Y ese es un gran problema para nosotros. Y cuando uno ve a un hombre que, a pesar de hacer tantas veces lo mismo, ¿no es cierto?, todas las veces se impresiona con eso que se ve. Porque cada vida cambiada, cada vida bendecida, es la gloria de Dios. Cuando se ve cumplida la palabra de Dios en las personas, no podemos menos que impresionarnos y volver a regocijarnos porque Dios está presente. Amén. Dios les bendiga mucho, Dios bendiga a los que no conozco. Es hermoso ver la iglesia siempre y es un privilegio para mí estar frente a ustedes en esta responsabilidad y doy gracias a Dios por el amor de mi yerno, porque si no me amara no diría todo lo que dice. Y yo doy gracias al Señor por eso, yo disfruto del amor de ellos de una manera muy especial. Cierre sus ojos un momento. Hay una palabra con la que he estado meditando todos estos días. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Gracias por cada hermana, cada hermano que está presente. Gracias por cada vida que vemos. Señor, gracias por cada niño, por cada joven. Gracias por esta generación, Señor, que sigue creyendo en ti. Gracias, Dios mío, por estos jóvenes que un día vimos tan pequeños y hoy sirviéndote junto a sus familias, creciendo, desarrollándote, Señor, desarrollando sus vidas en el servicio. Es un verdadero privilegio, Dios mío. Gracias por todo lo que hemos vivido y por lo que viviremos en los siguientes días, meses y años. Porque sin duda, Dios mío, tú nos estás motivando, introduciendo, empujando a vivir una vida mucho más, Señor, comprometida contigo. Padre, que tu palabra una vez más venga, Señor, a nuestros corazones. Que tu palabra abra nuestros sentidos, nuestros ojos, que podamos ver lo que en ella está para provecho de nuestras vidas, Señor, y que podamos después de esto, Señor, practicar, vivir, Señor, lo que hemos aprendido, lo que hemos oído. Padre, yo pido tu gracia sobre cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Amén. Jesús. ¿Quién es Jesús? De hecho, la pregunta, mucha gente se hace la pregunta, algunos lo ven como un gran filósofo, un buen pensador, un buen hombre, algunos lo consideran en el mismo nivel de Mahoma, ¿no es cierto?, de Buda, como un profeta, simplemente. Para los discípulos, cuando el Señor les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, ellos tuvieron la respuesta que el mundo daba con respecto a Jesús, ¿no es cierto? Y lo veían como un profeta, como uno que había venido, incluso como Juan el Bautista resucitado. Lo veían, ¿no es cierto?, como uno de esos grandes hombres que habían marcado la historia de este pueblo. Y así lo veían. Y es lógico, el mundo que no logra verlo. Pero hubo uno que tuvo una revelación. Y saben que es maravilloso cuando uno lee la Escritura, que nadie puede llamar Señor al Señor si no es por el Espíritu. Hay una diferencia entre decir simplemente Señor y decir Señor con la revelación del Espíritu. Los evangelios fueron escritos no en el mismo momento en que Jesús transitó por la tierra. No fueron como periodistas, ¿no es cierto?, como en un reality,
tomando nota los discípulos de las cosas que hacía Jesús. Ninguno de ellos a lo mejor se le ocurrió tener alguna escriba que vaya escribiendo. No, los acontecimientos que leemos nosotros en los evangelios fueron escritos después de varios años y en algunos casos de muchos años. Pero surgen estos evangelios dentro de un contexto de una realidad de vida de un pueblo, bajo persecución, bajo opresión política, prontos incluso a que la misma ciudad de Jerusalén fuera destruida, bajo una presión de un gobierno que los quería marginar, perseguidos por el sistema religioso de su tiempo. Los evangelios son una recopilación de la vida de Jesús y son escritos bajo circunstancias bastante adversas. Y vemos en todas las Biblias que tienen referencias, usted se va a dar cuenta que cada evangelio fue escrito dentro de un tiempo histórico real, ¿ya? Que no fueron en el mismo momento. Por ejemplo, Lucas, de quien voy a hacer referencia hoy día, escribió entre el año 59 y el 75. Sabemos que después del año 60, 64 más o menos, Nerón comienza a perseguir a los cristianos de una manera encarnecida. En el año 70, Jerusalén es destruida y es sitiada durante 3 años y destruida, hecho pedazos. Y uno no piensa en eso cuando lee los evangelios. Entonces los evangelios tienen una expresión y tienen una enseñanza y nos dejan un mensaje importante, ¿no es cierto?, dentro de un contexto de sufrimiento. Y nos revelan la realidad del Cristo y nos revelan la realidad, ¿no es cierto?, de este rey que ha venido. Y nos revelan también la realidad del mensaje que Él tiene. Y nuestra respuesta al mensaje puede ser una respuesta de incredulidad o una respuesta de fe. Los evangelistas pretendieron, ¿no es cierto?, contar la historia de Jesús para que aquellos que estaban viviendo bajo situaciones extremas en la vida pudieran creer y pudieran vivir dentro de un contexto social de opresión en plena libertad. El capítulo 4 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, muy conocido por nosotros, que hace referencia a una profecía maravillosa que se cumplió en su tiempo, pero que es recogida nuevamente en los labios del Señor Jesucristo para no solamente, ¿no es cierto?, marcar un tiempo y una época de la cautividad. Isaías profetizó que la cautividad iba a terminar. Israel como nación había sido cautivo y habían vivido por muchos años en Babilonia, ¿no es cierto? Y bajo esa realidad había una esperanza en muchos de ellos de que se cumpliera una palabra en sus vidas. Y se cumplió la liberación de la cautividad. Pero la palabra dicha por Isaías no estaba solo marcando el tiempo de término de un proceso histórico del país, sino que trascendía más allá, porque era una palabra profética que iba a abarcar, ¿no es cierto?, de una manera maravillosa hasta más allá de la realidad de ellos mismos como país o como nación. Y se iba a cumplir el propósito eterno de Dios marcado por tantos profetas. El pastor Juan dio un curso maravilloso acerca de la profecía de Daniel en nuestro instituto y de verdad uno dice, tremendo, tremendo. Solo dedicado a estudiar en un profeta la realidad de la profecía, de la manifestación de Cristo, es tremendo. Solo viéndolo en Daniel, que es un profeta apocalíptico. Y cómo desde esa realidad podemos ver la necesidad, ¿no es cierto?, del mundo con respecto al Salvador. Y vemos esa realidad en los evangelios. Los evangelios nos revelan de una manera maravillosa esta esperanza que estaba guardada en el corazón de un país, pero no solamente de un país, sino también de la humanidad, ¿ya?, del mundo de su tiempo. Esperaban la manifestación del Mesías. Los magos que vienen de Oriente vienen con una expectación de conocer al Rey que ha nacido. Y vemos esa realidad, pero no es solamente un rey que va a gobernar como gobernar a los demás reyes. No, este rey tiene una particularidad. Él, más que simplemente, ¿no es cierto?, representar, entre comillas, un gobierno, él es la respuesta de Dios a las necesidades humanas. Amén. Jesús es la respuesta de Dios, escúchalo bien. Jesús es la respuesta de Dios a todas las necesidades humanas. No solo algunas, no, a todas las necesidades humanas.
Por eso nuestra respuesta a Cristo debe ser una respuesta de fe. El Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 14 y 15, habla acerca de lo que el Señor Jesucristo dice Marcos, ¿no es cierto? Que vino el Señor Jesucristo, vino Jesús predicando el Evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y al decir el tiempo se ha cumplido, es que todo aquello que se estaba esperando con respecto al Mesías, todo aquello que estaba escrito en las profecías, se estaba haciendo realidad en ese minuto, en ese instante. A partir de su hablar comenzaba a manifestarse un tiempo nuevo, una época nueva, una nueva era iba a comenzar a emerger a partir de Cristo. Todo aquello que había sido tan esperado comenzaba a completarse. ¿Y qué es lo que Él trae? ¿Qué es lo que Él traía? Yo pensaba en esto y muchas veces pensamos desde la perspectiva humana con respecto al gobierno de Dios, al reino de Dios, ¿no es cierto? Y nuestra percepción a veces del reino está más relacionada con dominio. Queremos dominar y de alguna manera lo decimos, ¿no es cierto? Que queremos dominar todo. Y nos olvidamos de que esencialmente el reino o el Señor Jesucristo inaugura el reino hablando de las necesidades humanas. Y comienza predicando el mensaje del evangelio, del reino, ¿no es cierto? Porque es un mensaje, es una noticia, es una buena noticia que no viene desde algún horizonte, ¿no es cierto? Desde alguna nación, desde algún imperio. No, este mensaje no proviene de la tierra. Es un mensaje que proviene de Dios. Es un mensaje que proviene del cielo. Juan define a Jesús de una manera muy especial y dice, ¿no es cierto?, el verbo. En los primeros versículos de su evangelio encontramos la palabra el verbo, y el verbo se hizo carne. Y sabemos nosotros que se refiere verbo a la palabra. La palabra de Dios se encarnó en la persona de Cristo. Y a través de esa verdad maravillosa, de esa revelación de Dios a la humanidad, Dios habla, Dios comunica, Dios, ¿no es cierto?, transmite su mensaje. Entonces Jesús es en esencia el Evangelio. Él es el Evangelio. Y Él es, ¿no es cierto?, el Evangelio, y lo que Él hace es la respuesta de Dios a la condición humana. Él trae algo mucho más grande, ¿no es cierto?, de lo que podría esperar incluso Israel. El capítulo 4, seguimos en Lucas. Dice el versículo 16 en adelante, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Normalmente, yo lo he hecho muchas veces, dejamos los predicadores esta lectura hasta ahí. Pero los siguientes versículos dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ahora vino la exhortación del mensaje. No lo hizo, ¿no es cierto?, como pudiera ser normal, simplemente hizo la lectura, pero ahora vino la predicación del mensaje, que es interesante, porque estas personas lo miran y quedan con un interrogante en sus vidas, pensando, ¿qué habrá querido decir este? ¿Qué está diciendo
el Espíritu del Señor. Ellos conocían la profecía, conocían que una profecía que estaba, ¿no es cierto?, relacionada específicamente con la liberación de la cautividad, que era una palabra para mucho tiempo que ya había pasado, pero algo pasa cuando escuchan la palabra, algo ocurre en sus corazones, se genera una incertidumbre terrible y comienza a haber, sin duda, muchos pensamientos, tanto así que todos siguieron a Jesús hasta que Él se sentó. Yo creo que el Señor estaba esperando la pregunta, o Él quería a lo mejor responderle esa pregunta, porque era una palabra profética, pero era una palabra que trascendía más allá de la historia misma en el momento que se había cumplido, una palabra que traspasaba de una manera escatológica desde el tiempo de la cautividad al tiempo donde ellos estaban de pie, ¿no es cierto?, en ese momento. Dice el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy, a mí me ha impactado esta palabra tremendamente, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando yo digo, ¿no es cierto?, que Jesús es la respuesta de Dios a la condición humana, está relacionado justamente con esto. Porque el hombre por sí mismo vive en una constante búsqueda, en una constante insatisfacción. Somos los únicos, los seres humanos, las personas más desconformes con nuestro hábitat. Los animales no tienen problemas en su hábitat. Nadie quiere salir de donde está, el león quiere estar ahí, no tiene aspiraciones a más. El ser humano vive en una constante búsqueda de satisfacción, vive en una constante búsqueda de autorrealización, vive, ¿no es cierto?, explorando, tratando de descubrir el propósito de su existencia y tratando, ¿no es cierto?, de mirar más allá de su propia realidad, ¿no es cierto? Hay sondas espaciales que están buscando planetas habitables, pero el que está más cerca demoraríamos prácticamente 1000 años en llegar. Entonces eso sin duda que baja la guardia al ser humano, y aunque sigue buscando la posibilidad de viajar a la velocidad de la luz, no lo logra, y eso sin duda debe ser frustrante, porque de alguna manera queremos buscar algo mejor que lo que tenemos. Si miramos la realidad histórica, ¿no es cierto?, de este pueblo y el momento en que estaban viviendo, no era el mejor. Ellos anhelaban algo. En el libro de los Hechos nos encontramos con el anhelo de los judíos: restaurarás el reino a Israel en este tiempo. ¿Qué era su tiempo? Ellos pensaban que estando presente Jesucristo, todo lo natural, lo que ellos pensaban políticamente podía cambiar. Jesús no les dio esperanza, podemos decir en ese sentido. Les dijo: ustedes no les toca saber los tiempos que mi Padre ha puesto, porque los tiempos de Dios se van a cumplir tal como lo ha dicho. Pero ustedes tienen que hacer una sola cosa: prediquen el Evangelio. Vayan, hagan discípulos a las naciones. Porque eso es el Evangelio. Es mucho más, ¿no es cierto?, de lo que nosotros a veces queremos entender. Queremos que todo esté sometido. No, amados hermanos, Dios primero quiere revelarse al corazón de las personas. Al corazón de las personas. Entonces Cristo comienza diciendo en la exhortación de este texto, ¿no es cierto?, que Él está, que el ungido ha llegado. ¿Para qué? Para darle respuestas a las necesidades humanas. Para llenar lo que la política, la religión, lo que la economía no puede hacer en la vida de un ser humano. Y que desde la realidad de una restauración profunda, todo lo demás puede ser influido por una vida cambiada. Hemos visto el poder del Evangelio cuando tiene, ¿no es cierto?, una manifestación visible dentro de las sociedades. El Evangelio con gente cambiada produce cambios radicales en la sociedad. A veces en la iglesia, ¿no es cierto?, como creyentes oramos y decimos: Señor, mira las leyes que se están dando en este país. Señor, mira, trae tu mano y condénalos. Pero no estamos influyendo en nuestra sociedad. Los cambios no los van a producir los hombres. Todos los gobiernos han fallado en el mundo. Todos los imperios han fallado. Ninguna promesa
que los hombres han hecho se ha podido cumplir en su totalidad. Ninguna. Las democracias no son suficientes. Los gobiernos totalitarios no son suficientes. Las utopías de las naciones no son suficientes. Las ideologías no son suficientes. Cristo es suficiente. Él es el único que puede llenar la vida y el corazón del ser humano. Cuando Él dice que es el Señor ungido para libertar, ¿no es cierto? Él es el que tiene buenas nuevas. Él trae noticias buenas a los pobres. Bendito sea el nombre del Señor. Y no hablamos solo de pobreza en términos materiales. A los pobres dice que Él viene a traer buenas nuevas. Los pobres, hay un sentido en la palabra pobreza que nosotros muchas veces no logramos dimensionar, porque siempre asociamos pobreza con falta de recursos, ¿no es cierto?, con una casita pobre. Eso para nosotros es pobreza, pero hay una pobreza, amados hermanos, que la tienen incluso los más millonarios. La gente más rica del mundo, la gente más famosa del mundo, tiene una pobreza interior, una pobreza que se llama ausencia de Dios. Y en esa condición el hombre trata de escarbar dentro de su propia realidad un poco de satisfacción. Mire, si la fama, el dinero, el poder económico fuera suficiente, nunca ningún rico estaría adicto a las drogas. No se suicidarían los grandes artistas que se han matado. No estarían presos el Sol de México. No estaría preso del alcoholismo que lo llena. ¿Por qué cree usted que él es alcohólico? Porque está solo. Tiene fama, tiene todo, pero no tiene el todo. Y el todo es Cristo en el corazón. La paz que puede dar Dios. No tiene. Usted sabe que cuando viene acá a Chile se alojan en algunos hoteles. Les prohíben a las mucamas mirarlo a los ojos. Al Sol de México. ¿Ah? No los dejan, tienen que andar agachaditas. Y es un alcohólico. El respeto que se le puede tener está basado en lo que posee, pero no en lo que es. ¿Me entiende? Eso es una realidad. Cuando uno ve la condición humana, uno dice, el mundo necesita a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo es la respuesta. Yo me imagino en la sinagoga a este grupo de hombres sentados, ellos que se sentían dueños de la verdad y que desde su realidad no podían ser capaces de traer, ¿no es cierto?, paz al corazón de aquellos que estaban bajo su cuidado. Ellos simplemente tenían un sistema religioso rígido donde no podía entrar cualquiera. Y Jesús les dice, ¿no es cierto?, que Él ha venido para dar buenas noticias. Buenas noticias a los pobres. Me ha enviado, dice, me ha enviado a sanar. ¿A sanar qué? A los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente deprimida había en su tiempo? ¿Cuánta gente afligida había en su tiempo? Cuando Lucas escribe, ¿qué está viendo en su entorno? Está viendo, ¿no es cierto?, la necesidad de la esperanza. La gente está confundida. Hay una persecución horrible sobre los creyentes. La muerte acecha por todos lados. Pronunciar el nombre de Cristo significa morir. Este evangelio llega para ser leído, no por los judíos propiamente tal, sino por gentiles. ¿Por qué? Porque la esperanza de Cristo no era solamente para el pueblo de Israel, sino que la esperanza que Cristo trae es para toda la humanidad. Todos los pueblos van a ser bendecidos en Jesucristo. Él es el mensaje no para un grupo de personas, sino para todos aquellos que están viviendo bajo una opresión de emociones. ¿Cuánta gente triste hay a nuestro alrededor? Yo vivo en una ciudad que tiene un alto índice de gente que está deprimida, un alto índice de alcoholismo en mujeres, un alto índice de alcoholismo en los jóvenes. Tenemos fábricas, miren, se hacen como 3 fiestas en el año para la cerveza negra, la cerveza artesanal, la cerveza tradicional, la Kuzman, que son los dueños del pueblo, ¿no es cierto? Se hace la fiesta de la sidra. No, si usted no va para el sur, ¿se no pasa?
Pasará frío, se mojará por fuera y también por dentro. Una bella ciudad sumida en vicios que no logra zafarse. ¿Qué necesita esa ciudad? A Cristo. El quebrantado de corazón, el que está oprimido en su pecho, aquel que lleva cargas internas, aquel que lleva marcas en su corazón. La respuesta es Jesucristo. Él es la respuesta, ¿no es cierto? Y Él es la respuesta para ellos, para los cautivos, aquellos que viven bajo opresiones, aquellos que están sumidos en vicios, aquellos que están bajo cadenas terribles. Él es la respuesta. Él viene a pregonar libertad a los cautivos, a decirle: cautivos, el tiempo de la cautividad se termina, porque hoy se ha hecho verdad esta palabra. Hoy está Cristo. Aleluya, Él está presente. Yo soy la respuesta, está diciendo Jesús, a las necesidades humanas, a todas las necesidades. Pero soy la respuesta de Dios a las necesidades humanas. Bendito sea el nombre del Señor. En un mundo donde todos buscan soluciones a sus problemas, donde pareciera que las políticas son los únicos medios que tienen las sociedades liberadas, no logran. No hay ningún gobierno en esta tierra que sea capaz de producir lo que produce Cristo. No hay ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda. Nadie podrá ganarle a mi Cristo. Por eso que el que está en Cristo está completo. Estar en Cristo es ser gente nueva. Estar en Cristo, hay una nueva sociedad en Cristo. En Cristo somos nueva criatura. Ya no vivimos más cautivos. Somos libres para alabarle, libres para obedecerle, libres para pregonar su grandeza. Aleluya. Se terminan las cautividades. Estos hombres no lograban captar. ¿Saben lo que ocurre con ellos más adelante? Lo quieren matar. ¿Por qué lo quieren matar? Si uno sigue leyendo estos textos, dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y ahí comenzó la duda. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Jesús le dijo y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Fíjense, son lugares, son regiones donde dice que ninguna viuda a ninguna vida en Israel. Cuando uno entiende esto, uno no puede dejar de hacer que los lugares geográficos también son lugares teológicos. En los lugares geográficos de la Biblia encontramos lugares teológicos. Cuando hablamos de teológicos, hablamos de que hay una enseñanza que tenemos que ver ahí. Si usted se fija, ¿por qué Jesús comienza en Galilea? Su ministerio comienza en Galilea. Ahora, si uno mira un poco la historia bíblica y el contexto histórico de su tiempo, Galilea era el lugar de pobreza, de miseria. Para los judíos era denominado el basurero. ¿Qué encuentra usted en un basurero? Gente que recoge basura. Es deplorable ver a un ser humano escarbando en la basura. El concepto que tenían los judíos de los galileos era que ellos vivían en la basura, por lo tanto eran basura. Y fíjese, ¿dónde llega Cristo? ¿Dónde inicia su ministerio? En Galilea. Si leemos todo el Evangelio, y después de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿a dónde el Señor convoca a sus discípulos? A un monte en Galilea. Jesús inicia su ministerio en Galilea. Muere en Jerusalén, resucita, pero lleva a sus discípulos de vuelta a Galilea, al monte. ¿Para qué?
para que ellos hagan lo mismo. ¿Qué tienen que hacer ellos? Anunciar las buenas noticias ¿a quién? A los pobres, a los que están en condiciones bajas, a los que están con una autoestima y con un estigma en sus vidas. ¿Cuánta gente hay con un estigma en su vida? Que están bajo una opresión, en una cautividad por causa de un estigma. Alguien le ha dicho algo y eso ha marcado sus vidas y no han logrado salir. Bueno, la iglesia tiene el mensaje de las buenas noticias. La iglesia tiene la autoridad dada por Cristo para anunciar las buenas noticias del reino. El evangelio del reino ha de ser predicado, ha de ser anunciado hasta que el rey vuelva. Esa es la tarea de la iglesia. Pero para poder llevar el mensaje tenemos que, ¿no es cierto?, primero tener el mensaje. Y una vez que tenemos el mensaje debe hacer vida en nosotros. Nosotros somos los primeros que experimentamos el mensaje de la restauración de Dios. Nosotros que éramos pobres, ya no somos más pobres en el sentido de que no teníamos esperanza. Ahora tenemos esperanza. Nosotros estábamos quebrantados, pero una vez venido Cristo a nuestras vidas, dejamos de vivir en un quebranto y nos transformamos en gente que anuncia buenas noticias, proclama buenas noticias, y ya no estamos cautivos. Las cautividades que habían sobre nosotros se terminaron. Cristo rompió mis cadenas, Cristo sanó mis vicios, Cristo cambió mi mente, Él cambió mi corazón, Él me hizo un hombre libre, y hoy puedo decir, soy libre en Cristo. Aleluya, den un aplauso grande. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A quién viene Jesús? ¿A quién viene Jesús? Aquellos que le creen, aquellos que abran su corazón. La mujer viuda creyó en el profeta. La mujer viuda tuvo confianza en la palabra dicha por el profeta. Vive Jehová, que no faltará. Aleluya, eso es fe. Fe en la palabra, fe en el mensaje, fe en la buena noticia. Esa mujer estaba sumida en las malas noticias. El pueblo estaba muriendo de hambre, la tierra tenía hambre. Pero llega un hombre con una buena noticia y le dice: a partir de hoy, la harina no escaseará, el aceite no menguará. Porque cuando llega la palabra de Dios y es recibida al corazón, en el corazón del creyente, del que oye con fe, entonces Dios comienza a producir todo lo que falta. Dios es un Dios de promesas y Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que tiene todo el poder. Aleluya, y es fiel. Bendito sea su nombre. ¿A quién fue enviado el profeta? ¿A quién es enviada la palabra? Al que está necesitado de verdad, pero su necesidad lo vuelve susceptible a oír a Dios. Amén. Estos hombres que están en la sinagoga son judíos. Ellos tienen una expectación. Hay una promesa bíblica, ¿no es cierto?, histórica, de que el Mesías había de venir. Han pasado 30 años, a lo mejor 40 años, desde que Cristo fue crucificado. El mensaje del Evangelio viene a revelarles el tiempo cumplido y lo que ellos han perdido. ¿Qué esperaba Dios a través de esta palabra? ¿No es cierto? Que este pueblo se volviera a Dios, se aceptara. Hasta el día de hoy, muchos judíos esperan al Mesías. Y lo esperan desde la perspectiva de la manifestación, porque no ha venido. A mí me preocupa cuando la iglesia de Cristo se vuelve judía y entra en este juego del judaísmo mesiánico. Porque el judaísmo mesiánico espera la manifestación del Mesías, pero no como lo esperamos nosotros. Ellos esperan la manifestación visible. Es por eso que van a ser engañados por el anticristo. Se va a sentar en el templo. Fíjense. Y el pueblo judío lo va a aceptar. Lo van a aceptar como a Dios.
Eso nos habla la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Se va a sentar en el templo de Dios. Va a ser uno que ministra en el templo de Dios. Imagínense, va a ser aceptado. Porque esa cantidad de judíos que todavía espera, y la iglesia que entra en este juego, porque pareciera que el judaísmo es hermoso, desde su perspectiva, desde la exposición misma, es bonito. Es bonito, pero ¿qué pasaría por mí si yo me pongo una kipá hoy día y les predico el evangelio? ¿Tendré más poder, más autoridad, mayor conocimiento, mayor revelación? O si pusiéramos un candelero aquí, ¿habrá más luz de la palabra que la que da el Espíritu Santo? No podemos volvernos judíos cristianos. Pablo le dice a los Gálatas, ¿qué nos fascinó? Los Gálatas se estaban haciendo judíos por la circuncisión. Estaban agregándole a la gracia la ley. Y no somos justificados ni somos deudores a la ley. Amén. Porque por gracia hemos sido salvos. Este pueblo esperaba. Pero fíjese lo que pasa con las palabras del Señor. Pero dice, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Nuevamente está el mensaje. Recordemos que Lucas le escribe a los griegos. Entonces el mensaje del evangelio, ¿no es cierto? Así como Mateo le escribe a los judíos, Lucas le escribe a los griegos. Entonces, ¿a quién está, ¿no es cierto?, haciendo prevalecer en este sentido? En las palabras de Jesús está hablando de que la esperanza no era solo para un pueblo, sino para todos aquellos que creyeran. Y entre ellos, Naamán es resaltado, un sirio, que no tiene que ver con el pueblo de Israel y que recibe un milagro de Dios, pero recibe un milagro de Dios porque cree a la palabra dicha por una niña que conocía a Dios y que sabía que en su tierra había profeta, que sabía que había un hombre consagrado al Señor, y esa chica convenció a este hombre para que fuera, para que viajara y para que buscara sanidad en el único Dios que puede sanar. El único Dios que puede romper, el único Dios que puede limpiar la lepra, el único que puede hacer limpio al que está contaminado. Ese hombre era un hombre rico, poderoso, pero estaba condenado a muerte. ¿Quién viene a quitar la condenación de la muerte? Cristo viene a quitar la condenación de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 28 que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es terrible. Hay gente que rechaza la esperanza. Y a veces nosotros como cristianos nos sometemos a todo tipo de esclavitud. Yo le he dicho muchas veces eso a los hermanos allá en el sur. He dicho, es imposible, no estoy de acuerdo con querer liberar a los que ya son libres. Porque si esos que son libres necesitan libertad, es porque nunca han sido libres. Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Evangelio trae consigo libertad, para nunca más estar oprimido. Y eso no significa que no vivamos momentos de opresiones en nuestra vida o de quebrantos, que no lloremos. Sí, es verdad, todas esas cosas están porque son parte de nuestra humanidad, pero ninguna de esas cosas va a tener la fuerza, el poder para quitar de nosotros la esperanza que hay en nuestros corazones, porque en medio de las aflicciones encontramos el consuelo de Dios, en medio del dolor encontramos la sanidad, en medio de las enfermedades encontramos esa bendición de Dios. Tenemos ahora esperanza y desde esa realidad clamamos al Dios a quien conocemos. Si tenemos necesidades, Dios es un Dios poderoso para suplir, y Él dice en su palabra que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces hay verdades maravillosas en la Biblia que son para nosotros. Amén. Pero no podemos tratar de ser libres de lo que ya hemos sido libres.
Yo viví esclavo del pecado hasta los 21 años y de los vicios que podía tener a mi alcance dentro de ese tiempo. Si hubiese tenido recursos, habría sido un vicioso mucho más empedernido porque era vicioso, pero era un vicioso vago. Sin recursos, un recogedor de colas, de cigarro, porque era adicto al tabaco. Estaba consumido por el tabaco, era mi mayor vicio, además del alcohol. Era bueno para tomar desde el jueves hasta el domingo. Pero cuando Cristo vino a mi vida, algo pasó en mí. Algo que me quitó las ganas, el deseo de permanecer dentro de esa realidad de vida. Mi mente me decía cosas, pensaba garabatos, pero no podía pronunciarlos con mi boca. Me daba vergüenza. Sentía que había algo más en mi vida. Las necesidades que tenía antes comenzaron a desaparecer de mí. No tuve que ponerme un parche aquí para dejar de fumar. Simplemente oré y sentí asco por el cigarro. Y no crea que dejé instantáneamente de fumar. Después de 3 meses seguí fumando y orando, fumando y orando. Fumaba y oraba, le decía, Señor, quítame este vicio. Era terrible sentir la necesidad. Y por otro lado, sentir que lo que estaba haciendo no estaba bien. Nadie me estaba discipulando. Algo estaba ocurriendo. La libertad, amados hermanos, tiene un sabor diferente. Cuando el Señor se hace presente en la vida de un ser humano, comienzan a generarse cambios profundos en su conciencia, en su manera de pensar, en sus actitudes, en su manera de hablar. Comienza a haber un cambio. Hemos predicado acerca de la importancia del mensaje de Juan cuando dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos usa 2 palabras importantes, no solamente una que apela a los sentimientos y a las realidades de las emociones, sino que la otra palabra que usa en el libro de los Hechos es arrepentíos y convertíos. No es que el arrepentimiento en sí mismo no tenga poder. Sí, tiene mucho poder. La palabra metanoia tiene un sentido muy amplio, que tiene que ver con cambios. Pero no solamente apela a la realidad emocional de aquel que escucha el mensaje, sino también a una respuesta concreta de aquel que ha escuchado el mensaje. Todo aquel que vive la experiencia de un verdadero arrepentimiento tiene también un verdadero cambio en su vida. Hay un cambio radical que se genera en el corazón. Hay un destino diferente. Hay un camino nuevo que se comienza a caminar a partir de esa experiencia de convicción. ¿Qué haremos, varones? Dice la multitud cuando escuchan que han matado a Jesús. Arrepentidos y convertidos. No solamente tengan dolor, sino que también cambien de vida. Vivan diferente. Caminen en el sentido contrario a lo que venían andando durante toda su existencia. Eso es recibir el mensaje. El mensaje produce cambios en nosotros. Jesús es la respuesta de Dios a la condición humana. Por eso es que el reino de Dios es la realización del ideal fundamental del corazón humano, de la total transfiguración de este mundo, libre de todo lo que le aliena, le aleja, lo vuelve extraño, ya lo ajena, ya como puede ser el pecado, el dolor, la división y la muerte. Jesús viene y anuncia, allá en Marcos dice, se acabó el tiempo de espera, el reino se acercó, aquí está. Y de ahí para adelante comienza a haber una manifestación. Juan el Bautista le hace la gran pregunta a Jesús. Y la gran respuesta de Jesús no es estoy preparando un ejército para ir a salvarte. Cuando Juan dice, ¿eres tú o esperamos a otros? Uno siempre se pregunta por qué Juan, que lo bautiza, ve descender el Espíritu Santo sobre él, escucha la voz de Dios, ha sido lleno del Espíritu Santo en el vientre, cuando María se junta con Elizabeth, vive la experiencia. Es que Juan sigue siendo un hombre con una percepción del Antiguo Testamento. Es un profeta del Antiguo Testamento.
eres tú, es que ya han venido tantos. Se manifestaron los macabeos para tratar de salvar el país. Se han manifestado revoluciones, están los celotes que como guerrillas trabajan para destruir y derrocar el gobierno de Roma. Nadie lo ha podido hacer. ¿Eres tú o esperamos a otro? Jesús podría haberle dicho, mira, ya estoy aquí y voy a acabar con este sistema de opresión sobre ustedes, político. Jesús le dice, ¿no es cierto? Los cojos son sanados, los ciegos ven, los mudos hablan. Y a los pobres es anunciado el evangelio del reino. Y comienza a trabajar esa realidad desde adentro. Yo creo que Juan entregó su cabeza de una manera digna. No murió por el capricho, sino que tuvo que terminar su tiempo. Y aunque fue, ¿no es cierto?, a lo mejor violento, él murió tranquilo sabiendo que el tiempo se había cumplido. Había tenido el privilegio de ver que lo nuevo comenzaba a ocurrir a partir de Cristo. ¿Cuántos rechazan el hoy? ¿Cuántos rechazan de que Él está hoy aquí? ¿Cuántas veces luchamos cuando decimos, el Señor está aquí, Él te quiere sanar, Él está aquí, Él quiere restaurar tu vida, Él está aquí, Él quiere cambiar tu familia, Él está aquí, Él puede darte un sentido nuevo de la vida? Y a veces decimos, es la oportunidad. Yo no sé cuántos todavía quebrantados de corazón, no sé cuántos han llegado a lo mejor todavía con heridas profundas. La alabanza que cantaban delante, ¿no es cierto? Me parece que la última alabanza que estaba ministrando el pastor, tremenda. No tengo nada para ofrecer, pero hay una parte de la estrofa que me conmueve. Amados, Él está aquí hoy. Esta palabra, la palabra del evangelio, de la libertad, de la restauración, de la sanidad, está aquí hoy. El Espíritu del Señor está aquí hoy. Hoy puede generar Dios un cambio radical en tu vida para que nunca más ningún tipo de opresión te detenga y te aparte y te aleje. Hoy es el día para que te sanes de algún vicio secreto. Hoy está aquí el Señor, pero podemos rechazar el mensaje y al mensajero, como lo hicieron estos hombres, y querer matarlo. O podemos simplemente acercarnos con humildad y decirle, Señor, hay un área en mi vida que no está sana, pero tú estás aquí para sanarla. Tú estás aquí para restaurarme, para levantar mi cabeza, para caminar con dignidad. Todos tenemos marcas, todos hemos tenido fracasos, pero no somos llamados a vivir en el fracaso. A partir de Cristo somos llamados a vivir de triunfo en triunfo, a ser más que vencedores, a ser ganadores y no perdedores, a tener la actitud de un hijo digno. ¿Por qué? Porque lo que pesaba como deuda fue cancelada. Por eso es que vivimos en la gracia, no para abusar de la gracia, sino para honrar a Dios desde nuestra libertad. Yo no sé cuántos necesitan hoy día un toque de Dios en su vida especial. Mire, yo he sido consolado estos días y vive Dios, que es cierto. A veces llevamos marcas y heridas dentro, pero llega un momento en que Dios te habla y te dice, mira, has fracasado, pero ¿quién no ha fracasado? No has sido la persona más completa en tu vida como creyente, no has sido a lo mejor el mejor pastor, pero sigues creyendo, sigues avanzando, te has puesto de pie, has seguido confesando el nombre de Cristo. A pesar de las marcas, a pesar del dolor, a pesar de las malas decisiones, a lo mejor de las cosas que no hicimos conscientemente, teniendo la oportunidad de hacerlo. Y a veces quisiéramos que el tiempo volviera atrás, que los niños comenzaran a ser pequeños de nuevo, para partir de ahí instruyéndolos en lo que no los instruimos. Y decimos, no se puede. Lo único que nos resta ahora es seguir orando y creyendo que el Dios en quien hemos confiado hará su obra misteriosa,
restaurará lo que ha caído, pondrá de pie a los que han pecado, porque Él tiene ese poder y solo Él tiene ese poder para sanar al pecador más ruin y levantarlo y ponerlo nuevamente en el lugar de honor, porque Él es el Dios que puede hacerlo, nadie más que Él. Yo quiero que cierre tus ojos un momento. Hoy está aquí el Señor, como cada día, y está aquí porque tú estás. Y Él está en nosotros y con nosotros, se irá con nosotros a nuestros hogares, volverá a nuestras rutinas. Pero recuerda quién eres, qué es lo que llevas dentro de tu vida. Recuerda que Cristo no es una ocasión en algún templo para encontrarse con Él. Ya lo tienes, está contigo, camina contigo. Por lo tanto, muévete a partir de hoy como una persona liberada, sanada, restaurada. Ya no hay más cautividad sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Cristo está presente. Amén. Oh Espíritu Santo maravilloso. Tú estás aquí, Señor, sin duda que estás aquí. Tú quieres que vivamos en el hoy de tu palabra, Señor. En el ahora, como dice el Espíritu Santo en la misma Escritura, si oyereis hoy su voz. Hay quienes endurecen el corazón, aun cuando saben que tienen necesidad de Dios, porque se sienten descubiertos. A veces luchamos con nuestra imagen y pensamos, yo que llevo tanto tiempo caminando, ¿cómo voy a reconocer que hay alguna falla en mi vida? Creo que lo más digno de un hombre es poder decir: Dios, he fallado, no he completado bien mi vida, Señor, no he dependido absolutamente de ti en todo lo que debiera depender. He corrido solo en algunos espacios de mi vida y no sé cómo lo he logrado hacer, pero ya no quiero más eso. Yo quiero que tú estés en mí, que tú vivas cada día en mí, porque tú eres el Dios que produce bendición, que produce buenas noticias dentro de mí. Señor, tú eres el Dios que libera, que restaura. Tú eres el que te lleva la melancolía, el dolor del corazón, la fatiga de la vida que nos marca, que nos hace llorar tanto. Tú eres el Dios del consuelo, de la esperanza en medio de las tribulaciones, en medio de los momentos conflictivos, como estaba este pueblo, en medio de una persecución encarnecida. Vino un evangelio trayendo esperanza para aquellos que a lo mejor estaban sin esperanza. Los griegos parecían tan lejanos de Dios, pero Dios los ama y los quiere salvar por Cristo. Aleluya, porque Jesús es la respuesta de Dios a las necesidades humanas, a todas las necesidades humanas. Porque cuando Él se hace presente en la vida de un ser humano, todo cambia, todo es transformado. Hay una nueva realidad y una nueva experiencia, un nuevo tiempo comienza a vivir ese hombre, esa mujer. A partir de ese encuentro, todas las cosas son hechas nuevas, dice el apóstol Pablo, porque somos introducidos en Cristo y absorbemos la vida de Cristo. Ahora vivimos en una vida resurrecta, porque hemos vivido y vivimos en la experiencia de la resurrección de Cristo. Un día nuestros cuerpos serán transformados para la gloria eterna, pero ahora tenemos el poder y la victoria de la resurrección. Él es el Dios que vive en nosotros. Aleluya. Yo no sé cuántos necesitan ponerse de pie y decir: Señor, aquí estoy. Yo no quiero vivir bajo ningún tipo de cautividad, nunca más, a partir de hoy, porque hoy hago verdad esta palabra en mi vida. Hoy tomo y creo esta palabra. ¿Cuántos se pueden poner de pie y decir: yo lo voy a vivir? No importa lo que tenga que pasar, voy a vivir confiado en que hoy se ha hecho verdad esta palabra en mi vida. Ya nunca más cautividad, nunca más quebranto de corazón, nunca más. Porque Cristo está en mi corazón, en mi vida, y cuando el Rey llega, Él trae orden, trae sanidad, trae paz interior. Él es el Señor que gobierna mi vida. Él se preocupará de que mis circunstancias no sean un obstáculo en mi vida. Él me alentará en los momentos de flaqueza. Él me dará fuerzas para avanzar. Él me consolará en medio del dolor. Él vendrá para decirme: ten ánimo, aún te resta camino. Él me dará la capacidad de terminar la carrera con gozo.
Él me dará la fuerza para pelear la buena batalla. Él no dejará vacío mi depósito. Él me alentará cada día, y cuando la tristeza quiera apoderarse de mí, oraré y le diré: Señor, tú eres el Dios de todo consuelo, tú eres el Dios de todo gozo. Aleluya. No tienes que vivir con tu cabeza agacha nunca más, porque se termina la cautividad. El año de la buena voluntad de Dios, el año del jubileo comienza con Cristo y no termina nunca más, porque entraremos de aquí a la boda del Cordero y a la eternidad. El año del jubileo comenzó con Jesús, y todos aquellos que estamos en Cristo, aleluya, estamos en el año del jubileo. El año de la buena voluntad de Dios está sobre ti. Has entrado a una dimensión diferente de vida. Levanta tus manos hacia el cielo. Espíritu Santo, tú que vives en medio de nosotros, tú que habitas en medio de tu pueblo, llena, consuela y alienta en este día, que podamos recibir tu palabra, que podamos tomarla para nuestras vidas. Aleluya. Vamos, abre tu corazón, levanta tu voz delante del Señor. Deja de vivir la experiencia de tu pasado, saca esos pensamientos que obstaculizan ahora. Dios se encargará de arreglar lo que tiene que arreglarse. Dios obrará, nunca nos deja huérfanos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Vamos, levanta tu corazón delante de Él. Vamos, adoremos. Llénate de Él, llénate de su presencia, llénate de su gozo, llénate de su fuerza. Aleluya. Transfórmate en un más que vencedor, en una más que vencedora. A partir de hoy, esta palabra se ha hecho verdad. Esta palabra se cumple hoy en tu vida. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Te bendecimos. Damos gloria a ti. Aleluya, bendito eres. Te adoramos Jesús, te bendecimos. Aleluya, aleluya, más grande. Adoramos Jesús. Aleluya. ¿Saben? Una de las cosas que me ha edificado mucho haber oído esto, y es una verdad en la palabra. El libro de Hebreo habla de los héroes de la fe, ¿no es cierto? Y no menciona sus fracasos. Eso me llamó la atención. A veces nos toca a cada uno de nosotros fracasar en algún área de nuestra vida. Y eso nos marca. Y eso a veces nos hace caminar con la cabeza agacha. ¿Qué hace que estos hombres sean héroes de la fe? Es eso, la fe. Que a pesar de sus fracasos, ellos siguieron confiando en Dios. No vivieron aferrados a su fracaso. Yo hace un tiempo atrás luchaba y decía: Señor, hasta aquí llego. Me cuesta estar enfrente de la iglesia sabiendo que llevo marcas de vergüenza. Y a veces queremos quedarnos en la vergüenza. Pero Dios no quiere que vivamos en la vergüenza. Dios no quiere que vivamos en el fracaso.
Lo que sí Dios quiere es que avancemos. Van a estar ahí las marcas, el testimonio, lo que alguien sabe de nosotros va a estar ahí. Pero eso no va a cambiar tu posición en Cristo. No cambia el lugar que ocupas en el reino de Dios. Yo he entendido tanto que debo vivir de acuerdo a lo que soy, no a lo que fui. He fracasado en algunas áreas de mi vida y ha sido muy doloroso. Pero entendí que no podía detenerme. No te puedes detener, ni por tu fracaso. No te puedes detener. No te puedes detener. Tienes que levantar la cabeza. Lo que te hace un héroe de la fe es tu fe en Dios. Mientras te aferras del Señor, Él curará las heridas, Él sanará el pasado. Y aunque quede registrado en la historia de muchas vidas, tu historia con Dios tendrá un resultado diferente. Y un día Dios dirá: este es un héroe de la fe, que no se cansó de creer y de avanzar. Amén. Muchos de nosotros traemos marcas y hemos fracasado en cosas. Pero Dios no quiere que vivamos nunca más en ese fracaso, sino como gente libre. Amén. Así que levante su cabeza, camine erguido, no por ser orgulloso, sino por ser confiado en Dios. Amén. Y anuncie, declare buenas noticias para otros. Yo le digo a mis hermanos, yo he fracasado en algunas áreas como padre, pero no dejo de confiar en que Dios es un Dios que puede cambiar vidas. Así que haga lo que yo no hice. Yo le digo a mi yerno: inviertan en tiempo en sus hijos, hagan lo que yo no hice, no cometan estos errores. Cuando tengo que aconsejar a alguien, le digo: tienes hijos pequeños, trabaja en ellos más de lo que yo pude trabajar en los míos. Dale oportunidad a tus hijos de las que yo no le di, porque no lograba ver, no lograba entender. A veces quise complacer más a la iglesia que curar a mi familia. Y esa es mi marca, y esas son las cicatrices que hay en mi vida. Pero cuando veo que la iglesia prospera y crece y veo vida restaurada, digo: vale la pena, porque un día veré la recompensa para mí. Amén. No moriré sin ver a mi generación sirviendo al Señor. No moriré sin verla sirviendo a Dios. Amén. Así que vamos, den un aplauso grande al Señor. Anímese. Usted está en el reino de Dios. Usted está con un mensaje de vida en su corazón. Usted no es más cautivo, no es más oprimido. Usted tiene buenas noticias. Usted vive en el año del jubileo. Aleluya.